¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva edición más de Rescatemos Valores, siempre, por supuesto, a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Te queremos siempre recordar que este espacio de Rescatemos Valores en la mira y conversando con el Perú se forja desde la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Puedes acompañarnos en todas nuestras plataformas digitales de PBO Radio, de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. También estamos en diversos cable operadores a nivel nacional para que nos puedas ver, seguir, acompañar y reflexionar juntos, pues en todos los rincones de nuestra patria, también a través del Internet. Muy bien, como siempre, el entusiasmo que nos motiva en este programa es hablar de manera, si se quiere, redundante, insistente, permanente del tema de la educación y, por supuesto, los valores, siempre haciendo esa reflexión de cómo está nuestra educación peruana en estos tiempos de convulsión social y política. Además, una educación que se ha abandonado sistemática, progresiva y permanentemente a lo largo de los últimos años, una educación que no tiene la infraestructura de calidad, que no tiene los docentes con la capacitación que se exige, que exige los estándares de educación en los tiempos actuales. Una educación que además está infectada en algún sentido por ciertas ideologías que también se van metiendo en el corazón de nuestros niños y nuestros jóvenes. Por eso, un punto especial en todo el tema amplio de hablar de la educación peruana es hablar de un tema de vital importancia, que es la educación con inclusión, la educación especial. En el Perú, pues, sabemos que hay una gran población, una alta población de niños especiales, niños con habilidades especiales, niños con síndrome de Down, que ellos no tienen, digamos, toda la infraestructura, el equipamiento, toda esa posibilidad de llevar una educación y una calidad de vida como corresponde. Por eso hemos invitado el día de hoy a quien es autoridad en este tema. Él es Pablo Gómez, presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en una educación tan compleja en nuestro país, que está muy deteriorada, como la familia que tiene a un integrante, a un niño con habilidades especiales. ¿Cómo va llevando este desafío en una realidad tan difícil que es el Perú? Muchas gracias, Nelly, por la invitación. La situación para las familias que tienen a un hijo o a una hija que tiene alguna discapacidad, como seguimos diciendo, digamos, es muy compleja, porque tenemos que atravesar o que enfrentar barreras que otras familias no tienen que atravesar. Y la principal barrera es la percepción de la comunidad en general, o de la sociedad, de los educadores, de los colegios, de las escuelas, de que los hijos de nosotros no van a poder aprender igual que los otros niños. Y esa es una barrera muy grande, porque es una barrera que se crea en el concepto erróneo que tiene la mayoría de las personas sobre los niños que tienen alguna dificultad o alguna condición genética, como es el caso del síndrome de Down, o para los efectos cualquier otra condición como el autismo, u otras que ni siquiera tienen un nombre, pero que generan que haya niños que no puedan entender correctamente lo que está explicando la profesora, o que no puedan llevar su escuela de manera que se esperaría normal, lo cual es una mentira grande. Entonces, para responder a tu pregunta, es una situación compleja. Hay muchas familias que no pueden enviar a sus hijos al colegio porque no los reciben, y hoy en día hay una cantidad importante de niños con síndrome de Down que no acceden a la educación, o que están accediendo a la educación especial, o sea, a instituciones que educan pero de manera segregada a grupos de niños que tienen síndrome de Down o que tienen otras condiciones que les hace que su educación sea más compleja.
y se educan ahí, lo cual es un error garrafal para el futuro de estos niños y de las familias, ¿no? Bueno, una parte importante de todo este complejo tema es que el Estado no tiene las condiciones, ni siquiera para una educación normal, pero para una educación ya más específica, más delicada, más detallada en tema de los niños especiales, no está en condiciones. Pero otra parte es que la sociedad, la comunidad, los medios de comunicación, la gente no está preparada con esa cultura de entendimiento, con esa cultura de comprensión y solidaridad, con esa apertura, con esa verdadera inclusión, el valor de la inclusión que debiera tener un ser humano para convivir y contribuir a que ese ser humano que nació con condiciones especiales pueda llevar una vida lo más normal, lo más feliz, lo más digna posible. Nelly, yo ahí quisiera aprovechar lo que estás diciendo para ir quebrando algunos mitos que existen sobre los niños específicamente que tienen síndrome de Down. Nosotros escuchamos mucho eso que tú estás diciendo, que no estamos preparados, digamos, no estamos preparados para educar a su hijo, señor o señora. Y yo a veces hago el símil con las familias. Las familias no pueden decir, cuando nace su hijo, no pueden decir, no estamos preparados para criar un niño que vino con unas condiciones que no esperábamos, digamos. Para los que creíamos que no estamos preparados. Uno no se prepara para esas cosas. Así es. Así como las familias no pueden decir eso, los educadores no pueden decir, yo no estoy preparado para enseñarle a tu hijo, porque los profesores están preparados para enseñar, punto. Además tiene que partir de la naturaleza humana, ¿no? Por supuesto que hay toda una línea digamos, especialización y muchas áreas que son complementarios en la psicología, en la parte académica, en todo lo que es las habilidades especiales, pero también tiene que nacer del valor de la sensibilidad humana. Como tú dices, no es algo que pueda necesariamente ser un aspecto tan difícil de entender. Tiene que partir de ese valor de la sensibilidad humana y de la apertura y la comprensión. Exactamente. Cuando una persona dice, está este niño, yo le voy a enseñar porque tiene derecho, porque se merece y porque no puede ser de otra manera. Y además le voy a enseñar en el colegio o en la escuela donde van los otros niños de su edad. Entonces ahí cambia todo. Pero toda la escuela tiene que estar convencida de eso. Ahora, es cierto que se ha hablado mucho de que es complejo enseñarle a un niño que tiene, digamos, se dice, maneras distintas de aprender. Pero la verdad es que, ¿no?, todos los niños tienen cualidades especiales, claro, todos. Y todos los niños necesitan que sus maestros entiendan cuál es la mejor manera de enseñarles, porque no todos aprenden igual. Así haya un aula en la cual no haya ningún niño que tenga síndrome de Down o autismo o TDAH o lo que sea, todos aprenden distinto. Y los maestros y las escuelas y las familias, que son parte fundamental en esto, no, las familias no es que dejen al niño en el colegio y se desentienden, no, tienen que estar vinculadas con las maneras de enseñarle a su hijo y con reunirse con los profesores y con los psicólogos del colegio todo el tiempo. Tienen que encontrar la mejor manera de enseñarle a cada niño conociéndolo, pero para poder conocerlo primero hay que aceptarlo y recibirlo. Es lo mismo que pasa en las familias. No hay una receta de cómo criar a un niño con síndrome de Down, eso no existe. Lo que hay es, ok, vamos a recibir a este niño, a esta niña con el amor de padres y claro, con todo el amor del mundo, y vamos a conocerlo y vamos a ir por la vida juntos viendo qué necesita en cada momento. No se puede, como pasa a veces, nace el niño y el médico dice, uy, tiene que atiborrarlo de terapias mañana, porque si no, un momento, vamos a ver qué necesita. Este niño necesita terapia física, este otro necesita de pronto terapia de lenguaje, o este otro no necesita eso, sino hacer un deporte, pero no es porque tenga síndrome de Down, es porque es un niño y necesita lo mismo que todos los otros niños. Entender eso, yo reconozco que es complejo, pero es el primer gran punto de partida. Pero es el primer gran punto de partida, correcto, así es. Y dime, Pablo,
¿Qué desafíos tiene un padre de familia, una familia, no solamente en la comunidad, en el colegio, en el barrio, aparte de que internamente como familia, sobrellevar, entender que es una, digamos, un camino distinto, una forma de desenvolverse en la vida de manera más especial, tener un niño con síndrome de Down? ¿Qué desafíos, qué dificultades, qué sentimientos tiene una familia para conllevar un proceso que puede ser difícil en algunas formas? Nelly, yo te voy a contestar de una manera absolutamente personal. No puedo saber otras familias, la mía sí, pero yo tengo la sospecha de que se parece mucho a lo que sucede. Por supuesto. Primero, la verdad, lo que ocurre es un miedo muy grande, ¿no? Cuando uno recibe la noticia de que va a tener un hijo o una hija que tiene una discapacidad, sobre todo en una sociedad que no está habituada y no está, como tú dices, preparada para comprender esto. Donde no hay madurez social en los asuntos y a nosotros nos sensibles, pasa lo mismo, ¿cierto? o sea, a nosotros nos dio un temor muy grande, una angustia y una sensación de ansiedad de qué vamos a hacer, qué va a pasar. Y lo que acaba pasando es que no acaba pasando nada, Nelly. Es una niña, la hija de nosotros tiene 9 años y tenemos 2 hijos mayores, y es lo mismo. El día a día en el hogar con una niña que te da síndrome de Down es exactamente igual que lo que era antes de que ella naciera. Ella hace las mismas cosas que sus hermanos, se pelean, juega, le gusta lo mismo, a veces está de buen humor, a veces está de mal humor, a veces le da pereza estudiar, a veces sí estudia, y es absolutamente igual. Yo lo he dicho muchas veces en varias oportunidades, en el día a día a nosotros se nos olvida la vida cotidiana al interior de la familia, la vida cotidiana, digamos, es más llevadera, más depende de los valores que tienen los padres y los hermanos, de cuánto amor puedan desplazar para acompañar a un niño con una capacidad especial. Pero para afuera, ¿cuáles son los desafíos que un padre tiene que sobrellevar y entender para que la gente también tome un poco de conciencia y lo sepa? Ahí es donde está el tema. Y la vida no es que sea más llevadera, es lo mismo. Es una vida fantástica si uno quiere que sea fantástica. No hay ni un problema per se por tener un hijo que tenga síndrome de Down. Evidentemente hay situaciones que son distintas. Se demora más en aprender ciertas cosas, pero si uno logra tener la amplitud y la empatía de comprender que todas las personas son diferentes, no debería haber ningún problema. Ahora, frente a la sociedad es muy distinto por lo mismo que dije antes. La sociedad no comprende eso y hasta ahora no tienen por qué tanto, porque lamentablemente uno entiende las cosas cuando le pasan. Entonces la sociedad cree un poco que es una tragedia tener un hijo con síndrome de Down, que no puede aprender, que no puede ir al colegio. Hay personas que piensan que si su hijo va al salón con un niño que tenga síndrome de Down, entonces le va a retrasar su aprendizaje. Hay una cantidad de mitos y de ideas preconcebidas y de prejuicios. Y mucha ignorancia, por supuesto. Así es, que hacen mucho daño, porque cortan oportunidades. ¿Qué podemos decirle a la gente que equivocadamente, por falta de información, por ignorancia, por nuestra propia cultura, donde tenemos todavía falta de madurez social y falta de sensibilidad humana, donde los valores en la educación, en la familia están muy quebradas, muy devaluados, eso que viene desde el macro sistema educativo? ¿Qué le podemos decir a la gente para quebrar justamente esos mitos, esos prejuicios que no terminan, que no contribuyen a que un niño que tiene todo el derecho y la dignidad de llevar una vida feliz, tranquila, como cualquier ser humano? ¿Qué le decimos a las personas? Le decimos un montón de cosas. La primera es que se están perdiendo la oportunidad de conocer una persona maravillosa. Por ejemplo, un colegio que no recibe a un niño con síndrome de Down o con cualquier condición se está perdiendo la oportunidad de conocer y de interactuar con una persona igualmente maravillosa como los otros niños que tienen. Y eso es terrible también para la institución. O una persona que discrimina a una persona que tiene síndrome de Down, por ejemplo, se está perdiendo la oportunidad de conocer a una persona maravillosa.
tenemos que conversar y que conocer a las personas. Ese es el primer punto. Entonces, si a mí me dicen, ahí va el inclusivo, el niño diferente o el que no va a aprender, no sé qué, yo quiero conocer, quiero interactuar con esa persona y conocer nuevamente lo maravillosa que es la vida humana y lo maravillosas que pueden ser cualquier persona. Y lo otro es que está muy mal discriminar, y discriminar sucede porque en ocasiones hay personas que se sienten superiores a los demás, por cualquier razón. Antiguamente y lamentablemente todavía por raza o por condición económica o por procedencia, eso sigue sucediendo en el mundo entero. La humanidad es muy mala para no discriminar, pero sobre todo a las personas que tienen una discapacidad, porque muchas personas ven al joven que tiene síndrome de Down como inferior. Y eso no tiene por qué ser. Las personas no son inferiores a otras. Todos somos personas. Todos tenemos la dignidad. Exactamente. Por nuestra condición humana, y por lo tanto merecemos ese mismo respeto, ese mismo amor, ese mismo trato, en igualdad de condiciones, esa misma posibilidad de ejercer una vida tranquila, una vida feliz, esa misma oportunidad de emprender un futuro, cual fuera nuestra condición en la forma, Pablo. Exactamente. Y lo otro que pasa es que el resultado, o sea, si uno ve, por ejemplo, la vida de una persona con síndrome de Down que no fue exitosa, no es por el síndrome de Down, es justamente porque la sociedad no contribuyó, porque le bloquearon todas las puertas, porque le cerraron el colegio, porque le cerraron los trabajos, y así nadie puede. Si tú no tienes síndrome de Down y no te reciben en el colegio, nunca vas a poder trabajar, no puedes cumplir tu sueño en el ámbito que quieras, no puedes ir a la universidad, no te contratan y pasas la vida segregada, rezagado, o sin oportunidades. Eso es lo que está ocurriendo, y no solamente con personas con síndrome de Down, está ocurriendo con muchísimas personas. Lo que pasa es que el síndrome de Down es evidente. O sea, tú vas de la mano con tu hija al colegio y la directora se da cuenta pues que tiene síndrome de Down. Entonces nos da la oportunidad de tocar este tema y de levantar la voz por todas las personas que son discriminadas o que son aisladas en el país, digamos. Porque si no hay oportunidades y sobre todo con prejuicios es muy injusto. ¿Cómo sabe una persona que el que está ahí no va a ser capaz de aprender? ¿Quién le dio la autoridad? No va a desarrollar una capacidad, un talento, un don que pudiera tener. Lo que has dicho me parece muy, muy correcto, muy coherente, muy objetivo, Pablo, porque la sociedad en general, hoy por hoy, primero está distorsionando el tema de la inclusividad a un tema más ideológico, ¿no? Se habla, por ejemplo, del lenguaje inclusivo y de todas estos barullos ideológicos que viene ya de otro matiz, que viene con el feminismo y todos estos temas que lo quieren disfrazar de un tema de inclusividad cuando es totalmente contrario a los valores de la educación. Pero hay una realidad que se impone en nuestro país y es una educación que no tiene infraestructura, no tiene presupuestos, no tiene condiciones, y allí es donde tenemos que exigir una verdadera inclusión, porque todos los niños, al margen de su capacidad especial o de tener cualidades especiales, si le dan las condiciones, si le dan el trato, si le dan la oportunidad, tú lo has dicho bien, va a poder desarrollar cualquier capacidad y talento que de por sí trae ese niño, y estoy segura que va a ser un ciudadano de bien, un ciudadano feliz, que se desarrolle y se desenvuelva en una sociedad que de por sí ya es compleja. Exactamente, has dicho dos puntos muy importantes. El primero es la situación de la educación en nuestro continente, ni siquiera hablando de Perú, es muy complicada, sobre todo en zonas apartadas. La infraestructura que tú dices, si no hay un aula adecuada, ningún niño va a aprender. Ya olvidémonos de la discriminación y la exclusión, ¿no? Ningún niño va a aprender. Y la otra tiene
tiene mucho que ver con la libertad, ¿no? Tú dijiste, sí, tienen que tener la oportunidad de aprender, y tienen que tener la oportunidad, igual que los demás, de hacer lo que quieran con su vida, incluso de no aprender, para irnos al extremo. Todos tenemos derecho a tener las oportunidades que queramos, todos, y nadie puede decir que no sin conocer a la persona. Ese es nuestro mensaje más potente. Eso se hizo más potente este año con la campaña del 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down, y la conclusión de esa campaña era: preguntemos, ¿qué quieren? Dejemos de trabajar, incluso las organizaciones como la nuestra, dejemos de trabajar por las personas con síndrome de Down y más bien trabajemos con las personas con síndrome de Down. Entonces, mensaje: si uno es un maestro que tiene en su aula, o va a llegar al aula un niño con síndrome de Down, o en el barrio hay un niño, o el amigo o el hijo dijo, uy, ahora tengo un compañero, conozcamos a la persona y preguntámosle, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Al igual que a cualquier otro niño, ¿qué es lo que hacemos con cualquier niño? El niño llega triste a la casa, uno le pregunta, bueno, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué sucedió? ¿Te peleaste con un amigo? Cuando un niño con síndrome llega triste a la casa o al aula, a veces ya se presume, es que está triste porque no aprende o porque no puede. No, un momento, preguntemos, ¿qué puedo hacer por ti? Y muchas veces la respuesta es, me peleé con mi amiguito y ya, igualito que los otros niños. Los preconceptos y prejuicios son terribles y hacen mucho más daño a la persona que los tiene, incluso que a los demás. Porque la persona que vive con prejuicios se pierde una cantidad de oportunidades que da la realidad. Por ejemplo, yo no concibo la vida de mi familia sin la existencia de nuestra hija Ana María. No concebiría habernos perdido tanta alegría y tanta dicha, y no porque tengan síndrome de Down. Ese cuento de que son angelitos y que siempre están, eso es mentira. Un niño igualito que sus hermanos. Y debe ser tratado también así. Exactamente. Y sobre todo, sin mirarlo con cierta disminución. Cero discriminación. La discriminación a veces pasa en las familias también, disfrazada de complacencia, de ay, pobrecito, mejor a ese no lo vamos a regañar porque pobrecito que tiene síndrome de Down. Y eso le hace un daño terrible al niño, a cualquier niño. Si uno no le pone límites a los hijos y los corrige, les está enseñando que la vida es distinta a lo que es y no los está preparando adecuadamente. A todos los hijos hay que ponerles límites, enseñarles con amor, yo no digo pues con violencia ni mucho menos, pero al igual que a los demás. Es terrible ese cuento de que a mi hijito pobrecito o la misma profesora, no, es que a la niña con síndrome de Down no hay que castigarla, igualito que a los demás alumnos. No puede haber trato diferenciado. Lo que sí tiene que haber es comprensión, entendimiento de la situación de cada uno y adaptar la manera de enseñar y la manera de convivir a la necesidad que tiene cada persona, independientemente de que se llame discapacidad o no. Esto de las necesidades especiales tampoco es cierto. Todos los niños tienen... Tampoco debemos extremarlo de alguna forma. Yo hasta ahora no encuentro qué necesidad especial tiene mi hija, por ejemplo. Lo que encuentro es que es igual que los demás. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo quiero agradecerte mucho y hemos hecho un paréntesis en todo lo que es el tema de educación en nuestro país, abrir un tema de verdadera inclusión, de verdadera atención en el tema, en todo este proceso que se habla tanto de la inclusividad en estos tiempos. Y es fundamental lo que tú has dicho, más está el problema en los prejuicios, en la falta de valores que tiene la gente en la sociedad, que realmente tener un niño especial, un niño con capacidades especiales, un niño distinto en la forma dentro de la familia. Lo que queremos llamar la atención en esta oportunidad, en el segmento de hoy, es que los que tenemos que cambiar somos nosotros, somos las personas, somos la sociedad. El Estado, hemos visto cómo está gestionando y administrando la educación peruana, y eso probablemente no va a cambiar en el corto plazo, pero quienes sí tenemos la obligación, la posibilidad
y la responsabilidad de hacer un alto y tomar conciencia de cómo está nuestra realidad en el tema de la educación, en el trato específico de nuestros niños. Hagámoslo solamente con el valor del amor y la comprensión. Es todo lo que queremos decirte el día de hoy. Gracias por acompañarnos siempre y le agradezco a PBO Radio, a la Coordinadora Republicana y al portal La Abeja por permitirnos hablar y debatir, conversar sobre estos temas que nos parecen fundamentales en el debate público también, que no son noticia política, pero que están sumamente ligados a lo que está pasando en nuestro país. No te olvides de acompañarnos en todas nuestras plataformas digitales de PBO Radio, la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja y, por supuesto, en las diversas cable operadoras a nivel nacional. Somos PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Muchas gracias. En el Perú, el 48% de la basura que producimos termina en los más de 1.500 botaderos que existen a nivel nacional. Por eso, desde 1994, en Petramás empezamos el gran factor de cambio desde el Perú. Somos una empresa privada que ha traído salud, bienestar y una reducción masiva de gases de efecto invernadero, evitando que más de 5 millones de toneladas de CO2 sean expelidas al medio ambiente. Todo a favor de nuestra lucha contra el cambio climático. Contamos con los más grandes proyectos del Perú y Latinoamérica, como nuestras 2 plantas procesadoras de residuos, nuestras 4 termoeléctricas y nuestros 2 mecanismos de desarrollo limpio. El cambio en Lima y Callao ya es una realidad. En Petramás seguiremos trabajando por un medio ambiente libre de contaminación, haciendo realidad el milagro tecnológico de generar energía renovable a partir de la basura. Está viendo PBO. El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales. Ante ello, Petramás, en apoyo a la Municipalidad de Lurigancho Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Se va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico, en la cual va a concluir en la altura del río Rímac. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque en estos momentos se está haciendo el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias, Petramás. Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2000,